Jeremías capítulo 1, versículo del 11 al 16. El tema se llama Creyendo en el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios así: la palabra de Jehová fue a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mi palabra de Jehová segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del aquilón. Y díjome Jehová: del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su malicia proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y a hechuras de sus manos se encorvaron. Siéntense. Bueno, la palabra de Dios habla sobre un juicio que viene sobre la tierra. Un juicio donde Dios va a juzgar toda la maldad del hombre. Hoy en día el hombre hace sus obras, pero al final todas las obras, ¿verdad? Cuando leemos el final de la Biblia, nos habla de que todas las obras del hombre serán juzgadas. Toda la maldad, toda la soberbia, la incredulidad, el pecado, todo lo que el hombre ha hecho durante su vida, cada generación será juzgada justamente por el juicio de Dios. El hombre sigue viviendo pensando que no va a haber nada después de la muerte. Por ejemplo, las generaciones que han pasado, ellas ya vivieron su vida, muchos fueron cristianos, vivieron igual que nosotros, hermanos. Hace 100 años la gente escuchó la palabra de Dios, muchos la rechazaron, muchos la aceptaron, y ¿verdad? Ya su tiempo ha pasado, pero la palabra de Dios dice que todos los muertos resucitaron y fueron los libros abiertos, los libros de Dios, ¿verdad? Porque todas las cosas están quedando escritas en los libros de Dios. Entonces, hermanos, toda la gente, ¿verdad?, será juzgada de acuerdo a sus obras. Y este es un ejemplo claro que nos da el profeta Jeremías, porque Israel se encontraba en un momento de su historia donde ya estuvimos viendo que después de Josías, los reyes siguientes hicieron lo malo. Antes de Josías, ¿verdad?, vimos que reinó Amón y reinó Manasés y hicieron lo malo en Segunda de Crónicas. Y antes de Manasés y Amón estuvo no Nehemías, pero Ezequías, que fue otro rey muy bueno. Entonces, si recordamos, desde David hasta Sedequías, que fueron los 20 reyes que reinaron en Judá, ¿verdad? Unos fueron buenos, otros medios malos, y otros fueron muy malos. Pero de los últimos, Ezequías y Josías fueron muy buenos. Pero en medio de Ezequías y Josías vemos el reinado de Manasés y de Amón, que hicieron lo malo. Y entonces ahora Judá iba a tener este juicio, hermanos. Entonces
Vamos a ver hoy 3 verdades sobre el juicio de Dios para que nosotros sirvamos a nuestro Dios. Primero, el juicio de Dios es seguro. Vean el versículo 11 y 12 que nos habla de una visión. Dice, la palabra de Jehová fue a mí. Recuerden, hermanos, que Jeremías fue puesto sobre las gentes, sobre los reinos. Judá era ya una nación establecida en Jerusalén. Jerusalén era su capital. Ya tenían un rey. Tenía todo lo que se conforma, ¿verdad?, para ser una nación a Dios. Y Jeremías fue puesto precisamente para destruir toda esa seguridad aparente, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros en nuestra vida todo marcha bien, cuando tu vida todo marcha bien, tienes salud, tienes vida, tienes fuerza, tienes juventud, tienes dinero, todo tienes, mucha gente se olvida de Dios, no necesita hacer oración o decir, no, pues yo voy a orar o le voy a dar gracias a Dios por esto, por aquello. Hasta que vienen las necesidades es cuando quieren buscar a Dios. Pero una vez, hermanos, que todo está otra vez bien, se alejan de Dios, ¿verdad? Y así se sentía Jerusalén, se sentía segura. Y ahora Jeremías tenía que dar esta profecía, esta predicación de que Dios los venía a juzgar y Jerusalén quedaría totalmente destruida. Entonces dice aquí en el 11 y 12 le da 2 visiones. Dice, vino la palabra de Jehová fue a mí. Entonces este mensaje, recuerden, es la palabra de Dios. Recuerdan versículo 1, las palabras de Jeremías. Versículo 2, la palabra de Jehová. Versículo 4, fue pues palabra de Jehová a mí. Entonces, hermanos, el versículo 7, y díjome Jehová. Entonces todo el versículo 9, extendió Jehová su mano, tocó sobre mi boca y me dijo, he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces este mensaje es de Dios. Fue a mi palabra, fue la palabra de Jehová a mí. Entonces es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios quien da estas cosas. Y luego le muestra una visión, le dice, en esta palabra, ¿qué ves, Jeremías? Dice, yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, oigan, mi palabra para ponerla por obra. O sea, esta decisión del juicio es una decisión de Dios. No puede un hombre estorbar, no puede un hombre ponerse en medio, sino solamente es una decisión divina, es una decisión de lo alto. Hermanos, el pecado siempre va a traer consecuencias. La maldad, cuando te alejas, si alguien se aleja de Dios, lo que va a traer es el juicio de Dios, ¿verdad?, tarde o temprano. Y Dios nos habla muchas veces. Dios nos da su consejo, nos da su exhortación. Entonces esta vara de almendro, algunos que comentan sobre este pasaje dicen, y está basado en el versículo 12, ¿qué significa? Dice, bueno, bien has visto porque yo apresuro mi palabra. Es un juicio que ya está encima. Ya no hay otra, ya no se va a retardar el juicio de Dios. Y en ese tiempo, ¿verdad?, los almendros florecían en este mes donde venía ya el juicio de Dios, ¿verdad? Y el punto es de que ya el juicio de Dios está apresurado, ya viene, ¿verdad?
muchas veces recordamos las historias de el arca de Noé o Sodoma y Gomorra en Génesis. Vemos ahí el juicio de Dios, ¿verdad? Pero o el juicio de Nínive, ¿no? Donde Dios dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿verdad? O en Sodoma y Gomorra los ángeles pregonaron, le dijeron a Lot, salgan de aquí porque va a llover fuego y azufre, donde Dios destruyó todas estas ciudades. En el arca de Noé pues tardó todavía algunos años, y aquí tenemos otro juicio, y vean, es un juicio no contra una nación pagana, sino contra Jerusalén misma, contra Judá mismo, contra el pueblo que venía que estaba supuesto a adorar a Dios, que iba a representar a Dios en la tierra, que iba a leer la Biblia, que iba a proclamar el nombre de Jehová, que iba a contar las obras de Dios. O sea, los judíos, los israelitas, tenían ellos esta obra de Dios. Recuerdan desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Cómo Dios los libró, y ellos vieron esas maravillas, y Dios descendió sobre el monte Sinaí, les escribió sus leyes, los alimentó con maná del cielo, les dio agua de una peña, los pastoreó, como dice el Salmo, ¿verdad? Nos pastoreó en el desierto. Ese pueblo debía contar a los demás pueblos lo que Dios había hecho. Pero ¿qué hicieron? En el reinado de Manasés vemos que, ahí en Segunda de Crónicas lo pueden ver, vemos que ya no servían a Dios, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios es seguro, hermanos. Es seguro que va a pasar. Y viene pronto. Entonces, algunos dicen, bueno, nosotros seguimos viviendo y no pasa nada. Sí, pero el día de mañana algo te puede pasar, ¿verdad? Las cosas se pueden, toda la comodidad que tenemos se puede desvanecer en un momento, ¿verdad? Es mejor servir a Dios, ¿verdad? Servir a Dios, seguir sirviendo a Dios, pero al final siempre el hombre va a ser traído para dar cuentas de lo que él hizo. ¿Verdad? Si tú rechazas esta palabra que yo te estoy diciendo, serás juzgado por eso. Como dijo el Señor, le dijo a sus discípulos, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y si rechazas a los que predican la palabra de Dios, dice, estás rechazando a Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces aquí Jeremías, hermanos, tenía que ser fiel a este juicio seguro. Vean el número 2. El juicio de Dios es certero, y es básicamente la misma idea. En el versículo 13 le muestra otra visión. Vean, versículo 13, y fue a mí palabra de Jehová, segunda vez. Vean cómo en la Biblia, cuando Dios dice las cosas 2 veces, Él podría decirla una sola vez y ya, o ni siquiera nos diera una advertencia, ¿no? Simplemente hace el juicio y nadie lo va a cuestionar. Pero aquí dice, fue palabra de Jehová segunda vez. Otra vez, vean, es la palabra de Dios, hermanos. 2 veces a Jeremías. Aquí Dios está preparando a Jeremías para enfrentarse a su nación. Vean que hay una similitud con Cristo, de que Cristo también vino a predicar a los judíos. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, les dio la oportunidad de ser llamados los hijos de Dios. Y Jeremías ahora iba a predicar a Jerusalén para que ellos supieran que habían hecho lo malo y que ahora había que confiar en Dios y sufrir este juicio, ¿verdad? Cuando vemos la predicación de Jonás, que le predicó a Nínive,
Nínive no era el pueblo de Dios, esos eran asirios, esos eran los enemigos de Dios, los enemigos de Judá, de Israel. Y ellos, cuando oyeron la palabra de Dios, se arrepintieron de sus malos caminos. Entonces aquí, en esta visión, le dice, ¿qué ves? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del aquilón. ¿Qué es esto, hermanos? La parte del aquilón es la parte del norte. Es como decir, la parte del norte. Entonces, Jeremías vio una olla hirviendo, una olla que hierve, y su haz, ¿verdad?, de donde se toma la olla, estaba de la parte del aquilón, del norte, de la parte del norte. Y me dijo Jehová, esto es lo que significa esta olla. Dice, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Obviamente, aquí de la tierra, refiriéndose específicamente a Jerusalén. Iban a venir del aquilón. Entonces, si nosotros vemos en un mapa Jerusalén, el norte, ¿verdad?, venía de arriba. Obviamente Babilonia estaba puesta al este, pero el camino para llegar a Jerusalén llegaban por el norte, o sea, tenían que viajar primero hacia el oeste y luego descender hacia el norte. Entonces, este juicio, hermanos, esta olla significaba, ¿verdad?, que Dios certeramente iba a dejar, dice el versículo 15, porque de ahí que yo convoco a todas las familias de los reinos del aquilón, ¿verdad?, del norte. Dice Jehová, lo repite 3 veces, del norte vienen. Entonces ellos sabían, obviamente, que Babilonia era el ejército que podía llegar de la parte del norte. Dice el 15, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Quiere decir que iba a venir, ahora sí, un hervidero de gente, ¿verdad? Mucha gente. Pero vean, hermanos, ¿quién causó esto? ¿Quién permitió esto? Dice el 15, dice aquí que yo convoco todas las familias. O sea, Dios estaba llamando a Nabucodonosor, a sus ejércitos, a Babilonia, los estaba convocando, los animó, les dio ese en su corazón, les dio ese sentir para que fueran y atacaran a Jerusalén. Entonces, desde el año 605, hermanos, hubo un ataque de unos 19, 20 años, que Jerusalén quedó rodeada de los ejércitos de Babilonia, porque antes primero llegaban y ahora sí que se estacionaban afuera de la ciudad los ejércitos, y ya nadie podía salir ni entrar, estaban rodeados, solamente con la guerra podían defenderse, pero estaba todo Babilonia, ¿verdad?, rodeando Jerusalén. Y es lo que dice Dios, yo convoco, yo lo provoco. Entonces el juicio, hermanos, es de Dios. Y noten el contraste de este Israel que está siendo ahora atacado, del contraste de Israel que estaba como esclavo en Egipto y como Dios los sacó. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, ¿verdad? Si servimos a Dios, Dios destruye a nuestros enemigos. Pero si nos alejamos de Dios, ¿verdad?, Dios puede rodear nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, para que venga ruina. Entonces debemos servir a Dios. Y es lo que le pasó a Judá. Ahí en el 15, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35.
Deuteronomio 32, versículo 35. Dice: mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Entonces, cuando dice Dios, porque yo convoco todas las familias de la tierra, Dios es el que venga, cuando el pueblo se dedicó a adorar a Dios, Dios derrotaba a sus enemigos. Cuando el pueblo, verá que tenían un rey que los llevaba por el camino de Dios a orar, a servir a Jehová, a no adorar ídolos, a no adorar imágenes, sino solo a Dios. Dios siempre estaba con su pueblo fielmente. Pero ya Israel se había alejado de Dios y dice: yo convoco, yo traigo a sus enemigos, los reinos del norte, dice Jehová, vendrán y se van a sentar en las puertas de Jerusalén. Imagínense este mensaje de Jeremías. Es muy bonito en nuestros días decirle a la gente: hermano, Dios te ama, Dios te perdona, ¿verdad? Eso todo el mundo le gusta, ¿verdad? Dios te va a dar bendiciones, Dios te va a dar salud, ¿verdad? He oído pastores que dicen: ven a la iglesia porque va a haber sanidades, vas a sanar. Y ahí va la gente: pues va a haber sanidades, voy a sanar. Pero yo quiero ver predicadores como Jeremías. Mira, has pecado y Dios trae su ira sobre tu vida. Ya dicen: ven a la iglesia porque les voy a predicar. Has pecado, eres rebelde y pecador, y Dios trae condenación a tu vida. ¿Quiénes van a venir? Nadie, ¿verdad? A esas iglesias no les gusta, ¿verdad? Pero si dicen: hermanos, va a venir y le ponen así, ¿no?, el apóstol o el profeta. Hacen más anuncios en la persona. Va a venir el profeta, no sé cómo se llama, y el apóstol, no sé cómo se llama, y va a tocar este grupo, y ahí van todos. Va a ser una cruzada de bendición. Va a haber sanidades y Dios quiere bendecir tu vida. Si no tienes trabajo, ven, vamos a orar, Dios te va a dar trabajo. Si no tienes dinero, ven y vamos a orar y Dios te va a dar dinero. Vean Jeremías, hermanos, lo que tenía que predicar. Y dice, y díjome Jehová. Dice: vino a mí la palabra de Jehová. Esta es la palabra de Jehová, ¿verdad? Entonces, lo que quiere Dios, obviamente Dios es amor, Dios es perdonador, sí, eso también se predica. Pero también, hermanos, se predica al pecador: deja de pecar. Confía en Jehová. Confía en Dios. Deja de hacer lo malo. No pienses como el mundo. No hagas como el mundo. Como dice el Salmo. No te sientes con los pecadores. No camines en las sendas de los malos. No andes en las sendas de los pecadores. Y vean, aquí Jerusalén estaba cercada, hermanos, ¿verdad? Vean otra vez el versículo 12. ¿Quién causó esto? Versículo 12 dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Versículo 15: porque yo convoco todas las familias. ¿Quién está haciendo este juicio? El único que puede hacer el juicio, Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jeremías? Es que quiero una iglesia grande, Señor. Quiero que me quieran. No, si les predico este sermón, no me van a querer. Jeremías tenía que creer primero él en la palabra de Dios. Y por eso Dios, hermanos, lo envió. Vean,
¿Recuerdan Jeremías como cuando fue enviado? Versículo 4, fue a mí palabra de Jehová, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a estas personas. Tú eres el que Dios escogió para que vayas y prediques estas. Vemos esa fidelidad, hermanos. Qué gran fidelidad de Jeremías de predicar sin importarle si ganaba reconocimiento o fama. No, él lo que quería ser fiel a Dios. Y Jeremías se sintió inútil, dijo, soy niño, no sé hablar. Y Jehová dijo, no digas soy niño, porque todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mandaré. Esta es la fidelidad, hermanos, en la palabra de Dios. Esta es la fidelidad, ¿verdad? Hoy en día no importa lo que se diga, mientras me haga sentir bonito, eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Hermano, pues predique para que sintamos bonito, ¿verdad? ¿Quién va a sentir bonito, hermano? Dios trae su juicio contra ti. Nadie se va a gozar con esto, pero es la medicina, ¿verdad?, que la Biblia nos da a nosotros. Ahora, hermanos, por último, ¿por qué Dios trajo el juicio? ¿Porque es un Dios malo? ¿Por qué trajo el juicio Dios? Porque es un Dios que de repente se aburre y dice, ay, voy a castigar a las personas, como un niño malvado, ¿no?, que dice, ay, voy a destruir los hormigueros ahí. No, hermanos, vean el versículo 16, lo que causa el juicio de Dios. Vean el 16. A ver, léanlo, hermanos. Léanlo juntos en coro todos. 1:16. A la voz de 3, 1, 2, 3. Y a causa de toda malicia profieren juicios contra los que me eligieron e incensaron a dioses extraños y a hechura de sus manos se encorvaron. A ver, vamos a leerlo otra vez. ¿Por qué vino el juicio de Dios? Y a causa de toda su malicia proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a hechuras de sus manos se encorvaron. ¿Ah? ¿Cuál era el mandamiento de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu adoración será solo para Dios. Y los pueblos cananeos, ellos tienen muchos dioses de barro, de oro, y se inclinan, pero ustedes, mi pueblo, no tendrán dioses, solamente yo, Jehová, ¿verdad? Yo soy Jehová vuestro Dios, me van a servir, me van a adorar, yo me voy a encargar de ustedes, yo los voy a alimentar, yo los voy a proteger, si viene un ejército grande, yo lo voy a derrotar, ustedes van a ser luz en este mundo. Pero ustedes no pueden tener otro Dios. ¿Pero qué hizo Israel? O sea, ni siquiera son los cananeos. Dice, a causa de toda su malicia. Hermano, deja de echarle la culpa a otro por tu malicia. Es tu malicia, lo dice la Biblia. A causa de su malicia, tu maldad. Es tu pecado. Nadie tiene la culpa de tu pecado. Tú tienes la culpa. Por eso dice 1 Juan, ¿recuerdan? Si dijéramos no tenemos pecado, lo hacemos ser mentiroso, porque él dice a causa de tu malicia. No, Señor. ¿Ya? Me encontré en un arqueólogo encontró una foto de Adán ahí enterrada. Y vio a Adán así señalando a Eva. No encontró nada, pero
Si viéramos una foto de Adán, estaría así, señalando a Eva, decir, ella fue. No, hermanos, debemos aceptar nuestra maldad, ¿verdad? Debemos aceptar que hemos dejado a Dios y que lo que recibimos no es el justo pago. No, si fuera el justo pago, estuviéramos muertos, hermanos. Estamos aquí por la misericordia de Dios, no por nuestras buenas obras, no porque somos buenos, no porque oramos, no porque seguimos, no, todo eso, seguimos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él envió a su Hijo Jesús. Y vean, hermanos, Jerusalén como un justo juez, ¿verdad? No dijo, bueno, los voy a castigar. ¿Por qué? ¿A ustedes qué les importa? Los voy a castigar. No, Dios como un justo juez les dice, mira, te voy a castigar por esto, a causa de toda su maldad. ¿Qué malicia hicieron? Dice, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. En primera, me dejaste. Te alejaste de mí. Hermano, ¿cómo hemos dejado a Dios? ¿verdad? ¿Cómo hemos dejado a Dios? ¿Cómo se puede dejar a Dios? Piensa en un momento, ¿verdad? Cuando ya no hablamos con Él, cuando ya no leemos su palabra, que no lo escuchamos, decimos, no, pues yo para qué voy a... Me duermo escuchando la palabra de Dios, o leyéndola me da sueño, ¿para qué la leo? Imagínense, Dios, si la lees es oír la voz de Dios. Por eso yo se los digo muchas veces, es más fácil estar inventando que oímos audiblemente la voz de Dios que ponernos a leer su palabra. Ahí es donde Dios te está hablando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y se me dejaron. Israel. Fíjense, hermanos, que en el tiempo de Josías, el sacerdote Hilcías, y recuerden, Hilcías, ¿quién era? Era el padre de Jeremías. El papá de Jeremías era sacerdote, y de repente encontró el libro de la ley y leyó que se tenía que celebrar la Pascua a los 14 días del mes primero, y por muchos años, por el reinado de Manasés, que reinó décadas, y Amós, no celebraron la Pascua por muchos años. Y cuando leyeron la palabra de Dios y dijeron, oye, tenemos que celebrar la Pascua. Y Josías le arrebató así el libro de la ley, a ver, ay, tenemos que celebrar la Pascua. Dice que rasgó sus vestidos y convocó a todo el pueblo, reúnanse, vamos a reunirnos para celebrar esta fiesta a Dios. Y dice que hicieron una Pascua, hermanos, de muchos días. Así nosotros, hermanos, no dejemos la palabra de Dios. Dice, me dejaron. ¿Y cómo sé que me dejaron? Dice, incensaron a dioses. Quiere decir, le quemaron perfumes a dioses extraños, y a hechuras de sus manos se encorvaron. Nosotros no tenemos piedras, ¿verdad?, que adoramos, pero ¿a qué inclinamos nuestro deseo? ¿Verdad? ¿A qué inclinamos nuestro deseo? Oh, pues yo prefiero mi trabajo, yo prefiero mi familia, yo prefiero mi esposa, yo prefiero mi comodidad, ¿verdad? No, pues prefiero mi casa. Y las cosas de Dios, ay, cuando tenga tiempo las abandonamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces un regañazo que dices, bueno, pues ¿de qué habla Jeremías? Es un libro bien grande. No, hermanos, esto nos está hablando a nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, el juicio de Dios es la causa del juicio de Dios. ¿Cuál es? Nuestro pecado. Mi pecado, así se debe decir, mi pecado.
No hablar en tercera persona, nuestro, no, mi pecado. Amén. Bueno, hermanos, pues pidámosle a Dios, ¿verdad? Que sabemos que viene un juicio, pidámosle a Dios, Señor, así como Jerusalén, también no somos mejores. No digamos, qué pueblo tan malo. No somos mejores, hermano. Nosotros estamos ahí en ese mismo hoyo, pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Que vayamos creciendo cada día como cristianos. No digamos, no, pues ya, soy el cristiano top. No, que digan, necesito avanzar. Y que Dios sea glorificado. Amén, hermanos, que esta palabra sea para la gloria de nuestro Dios, nuestro hermano, con nosotros.